Bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. Hoy vamos a estrenar una nueva sección que se denomina Respondiendo tus preguntas y vamos a empezar con la primera pregunta que dice así: no estoy seguro de cuándo debo utilizar la media o la mediana cuando quiero calcular la medida de tendencia central. Así que en este video vamos a resolver esta pregunta. ¿Cuándo es más aconsejable utilizar la media o la mediana como medida de tendencia central de un conjunto de datos? Así que empecemos. Lo primero que debemos hacer para responder a esta pregunta es recordar que la medida de tendencia central tiene como objetivo encontrar un valor dentro de todo el conjunto de valores que los represente. Será más adecuado cuanto más cerca al centro se ubique con respecto a todo el conjunto de datos. De ahí el nombre de medida de tendencia central. En el ejemplo de la diapositiva tenemos un conjunto de datos, 13 valores en total, empezando por el 44 y terminando por el 403. He calculado dos medidas de tendencia central, la mediana y la media. La mediana en este caso nos da 193, si recuerdas la definición rápidamente decimos que la mediana es aquel valor dentro del conjunto de datos que nos divide en dos, que nos divide exactamente en dos a dicho conjunto. Esto quiere decir que a la izquierda y a la derecha de 193 tiene que haber el mismo número de datos y efectivamente es así. Si los cuentas hay 6 valores a la izquierda y 6 valores a la derecha. Así que con la mediana no es necesario realizar ningún cálculo, simplemente cogeremos el valor que divida exactamente en dos el conjunto de datos. Por otro lado tenemos la media. La media sí necesita un cálculo, es un poco más complicada y consiste en sumar cada uno de los valores del conjunto de datos y luego dividirlos entre el número total de ellos. Este concepto es con el que estamos más familiarizados. Siempre nos explican como primera medida de tendencia central la media, dejando un poco rezagada a la mediana y a la moda. Aquí en las definiciones y en la manera en que calculamos la mediana y la media podemos darnos cuenta de una de las grandes diferencias entre ellas dos, y es precisamente que la media utiliza todos los valores del conjunto de datos, lo que nos da más información sobre estos datos, que es lo que como investigadores necesitamos obtener, mientras que la mediana presenta esa desventaja, puesto que simplemente nos da un valor que divide exactamente en dos a los demás valores y dejándonos sin información sobre el resto de valores del conjunto de datos. En este caso ya podemos ver que una primera ventaja de la media con respecto a la mediana. Al calcularla nos da más información sobre el conjunto de datos que la mediana. Por otro lado, tiene otra ventaja y es que muchos cálculos y muchos métodos estadísticos se basan en ella, en ese valor, en la media, por lo que generalmente estamos interesados en utilizar la media como medida de tendencia central. Aquí si hiciéramos un primer análisis media versus mediana, diríamos que la media va llevando la ventaja en este momento. Sin embargo, vamos a ver que hay unos casos en donde la mediana tiene una ventaja muy importante con respecto a la media, lo que la hace que sea una medida de tendencia central más adecuada que la media. Vamos a verlo con un ejemplo y vamos a utilizar el software R para hacerlo más didáctico. Aquí yo ya tengo escritos los datos para que no perdamos tiempo escribiendo cada uno de ellos. Como puedes darte cuenta, le di el nombre de datos a el vector que tiene todo el conjunto de datos al que le vamos a calcular la media y la mediana. Son 31 datos en total, empezando por 5,2 y terminando en 125. Vamos a calcular la mediana. Lo único que hay que hacer es llamar la función median e indicarle el nombre del conjunto de datos, en este caso es datos, e inmediatamente nos da el resultado que es 11, o sea, este valor. Quiere decir que es este valor el que divide exactamente en dos al conjunto de datos. A la izquierda habrá 15 valores y a la derecha otros 15 valores. Ahora seguimos con la media. Lo único que tenemos que hacer es llamar también a la función min, que en inglés es media o promedio, e indicarle el nombre del conjunto de datos, que en este caso es datos.
El resultado que aparece, bueno, tiene bastantes decimales, nos vamos a quedar con 2 de ellos nada más. Así que podríamos decir que la media es 16, o sea, este valor que aparece aquí. ¿Qué es lo que podemos observar? Que la mediana está posicionada en el centro, mientras que la media se ha desplazado bastante hacia la derecha. Recuerda que la medida de tendencia central tiene que estar lo más centrada posible, puesto que tiene que representar a todo el conjunto de datos. Si se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, quiere decir que hay una inclinación hacia los datos que se encuentran en ese lado y por lo tanto no sería un buen representante de todo el conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la media? En el primer ejemplo que vimos hace unos minutos, veíamos que la mediana y la media estaban bastante cercanas. Así que con las ventajas que hemos visto que tenía la media, podríamos decantarnos por la media porque no había tanta diferencia con respecto a la mediana. Pero aquí vemos que sí se ha desplazado bastante hacia la derecha, por lo que en este caso de estos datos, la mediana sería la mejor medida de tendencia central. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con la media, por qué se ha desplazado tanto, haciendo que no sea la mejor medida de tendencia central. Aquí en la diapositiva tenemos los mismos datos del ejercicio en R. Si te fijas con detenimiento, te vas a dar cuenta que están relativamente cercanos los unos de los otros con respecto a sus valores, exceptuando uno de ellos que es el último valor, que es 125. Lo he subrayado para que destaque. Y es que ese valor es muy grande con respecto a los demás. Entonces, cuando hay valores muy grandes o muy pequeños con respecto al resto del conjunto de datos, decimos que estos valores se denominan valores extremos o outliers en inglés y son el talón de Aquiles de la media. Porque la media es muy susceptible con respecto a estos valores. Si hay valores muy grandes o muy pequeños, va a tender a desplazarse o a moverse hacia donde encuentre mayor peso, lo que hace que se desplace del centro y que no sea una buena representante de los datos. Al contrario, la mediana es una medida robusta. Esto quiere decir que se intenta mantener firme aunque haya valores extremos, sean muy pequeños o sean muy grandes. La mediana intenta mantenerse en su posición y es más difícil que se desplace a como lo hace la media. Así que esta es su ventaja con respecto a la media y además una ventaja muy importante, puesto que generalmente nuestros datos pueden tener valores extremos o pueden tener outliers. Y es entonces aquí donde la mediana empieza a tener un valor más importante y la media empieza a flaquear, a tener cierta desventaja con respecto a la mediana. Concluyendo, entonces, podremos decir que cuando los datos siguen una distribución normal, una distribución simétrica en donde no exista ningún tipo de valor extremo, ningún outlier, la mediana, la moda y la media coinciden en el mismo valor, como podemos ver en la diapositiva. Es decir, aquí indistintamente podemos utilizar estas tres medidas de tendencia central, puesto que las tres coinciden en el mismo valor. Sin embargo, esta distribución es casi utópica. Generalmente nosotros no tenemos este tipo de distribución, sino que hay asimetrías, hay ciertos valores extraños o valores atípicos. Generalmente nos encontramos con distribuciones que no cumplen los requisitos estrictos de la distribución normal. Son distribuciones que ya poseen cierta simetría y dependiendo de la simetría vamos a ver si es mejor utilizar la media o la mediana. Aquí, en este caso, que fue el primer ejemplo que vimos en este video, vemos que la mediana y la media no coinciden en el mismo valor, puesto que hay una cierta simetría, sin embargo, están muy cerca la una de la otra. En este caso, cuando los dos valores no están tan alejados, debemos elegir la media con respecto a la mediana debido a las ventajas que ya habíamos comentado al principio, que son, primero, nos da más información y segundo, podemos utilizarla para cálculos y métodos estadísticos que generalmente nos interesa utilizar, como son los test paramétricos, por ejemplo. Y por último tenemos el caso en donde hay una mayor asimetría en la distribución de los datos debido a una mayor influencia de los outliers, lo que hace que la diferencia entre los valores de la media y la mediana se haga más grande, más evidente,
y que la media, al ser más susceptible que la mediana a los outliers, se desplace del centro hacia la izquierda o hacia la derecha y entonces sea la mediana la mejor medida de tendencia central en estos casos, puesto que intenta mantenerse en su posición y si no lo hace, por lo menos no se mueve de una forma tan drástica como la media. Bueno, pues espero que con este video se haya respondido a tu pregunta y a la pregunta de muchos de los suscriptores y de personas que ven este video. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Have you ever felt? Are you listening? Damn.